¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Resentidos. Mi nombre es Jonathan Pérez. Pues hoy quiero platicarles un poquito con respecto a un video del fin de semana que publicó, por cierto, el propio Reforma, en donde llega López Obrador a Monterrey. De hecho, llega a su hotel, el presidente, y ahí uno de los reporteros de Reforma lo intercepta y le hace una pregunta y López Obrador pues contesta. Vamos a ver el video porque quiero hacer algunas anotaciones importantes con respecto a este. Si lo tiene la producción, por favor, vamos a ver. Presidente, oiga, su opinión en relación a las críticas por las emisiones de la refinería. ¿De qué periódico eres tú? Periódico Reforma, Periódico El Norte. Son muy mentirosos ustedes. No diga eso. Gracias, presidente. Calumniadores y corruptos. Bien, el video lo titula el Reforma como que llegó el presidente enojado. Así lo dice en su canal. Llega AMLO de malas a Monterrey y hay que decir que de lo que le hablan, de lo que le preguntan, el presidente anunció que se iba a invertir una cantidad de miles de millones de pesos justamente para poder resolver esta cuestión de los contaminantes que se generan, una inversión, por cierto, histórica en ese rubro para poder ir renovando esta parte y que los contaminantes no sean tan fuertes. Eso lo anunció el presidente después. Pero quiero hablar con respecto a esta forma. Lo primero que hay que decir es que no sé si a lo mejor no lo recuerdan mis colegas periodistas y reporteros, porque cuando los otros presidentes tenían una gira y visitaban diferentes estados, lo más importante era que nadie podía acercarse al presidente de la República, porque para eso ya tenía una comitiva del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Federal, que cercaba las calles en donde el presidente transitaba o en los lugares en donde el presidente se quedaba o se hospedaba, si era una gira de trabajo que ameritaba, ¿verdad?, quedarse en ese lugar porque tenía el otro día más actividades. En principio eso es importantísimo, ¿no? La proximidad del presidente a todos los que son pueblo, incluyendo, por supuesto, a los periodistas, el acceso tan rápido y el acceso tan inmediato y tan fácil que tiene cualquier persona. Ahí veíamos que incluso una persona también, un joven, se acercó para pedirle una fotografía y el propio reportero tuvo acceso al presidente de una forma muy directa. Esto nos habla claramente de un cambio de la percepción de el presidente de la República, con la posibilidad de que los ciudadanos puedan acercarse tanto para pedirle una fotografía, para saludarlo, para estos fines, o para reclamarle o para hacerle alguna pregunta si se trata de la prensa. Eso creo que me parece que es un cambio importantísimo en la forma en la que se visualiza la política y se visualiza el ejercicio del poder, porque ya no es un ejercicio de poder alejado de la población, alejado de los sectores de la población, sino es una presidencia, es un poder que se acerca, que se facilita ese acceso a la sociedad en su conjunto. Eso es un cambio importante. Más allá de un debate evidente que se tendría que hablar sobre la seguridad del presidente y sobre esta posibilidad de que cualquier persona se acerque, y en momentos en donde, bueno, pues la derecha es una derecha rabiosa, es una derecha que odia, y que aquí lo hemos dicho y lo hemos documentado, lo hemos analizado, en momentos en donde hay este odio, estos discursos de odio en contra del propio presidente, de su familia, el pertinente, el que no haya más seguridad alrededor del presidente. Ese es un debate que evidentemente pues se ha hablado desde el principio del sexenio, pero para nadie es un secreto que López Obrador es un personaje como líder social. Hay que decir, antes de ser presidente, López Obrador fue un líder social. El quitarle el acceso a la sociedad, el quitarle el acceso al pueblo, pues es quitarle la esencia de lo que es el presidente, que es un presidente que le gusta estar en contacto con el pueblo, que recoge los sentimientos del pueblo, que escucha al pueblo. Entonces, bueno, pues quitarle eso sería quitarle la esencia al presidente. Él mismo lo ha dicho.
Desde luego que incluso el presidente quisiera estar con menos seguridad y con menos personas que lo rodeaban, pero alguien lo convenció de que era importante tener una ayudantía que sirviera también como un tipo de especie de protección por si hay alguna persona que de manera inconsciente o de manera a propósito quisiera hacerle algún daño, hubiera alguien que pudiera retenerlo. Como sea, eso me parece que es un primer cambio fundamental en el ejercicio del poder. Ya no presidentes fantoches, ya no presidentes que prácticamente no tenían acceso a nadie, a la prensa, evidentemente, pero tampoco a los ciudadanos. Incluso vemos a lo largo si revisamos periodísticamente cómo eran las visitas de los presidentes a cualquier parte, vemos que cercaban las calles totalmente, que cerraban los accesos de las personas, el libre tránsito, eran comitivas muy grandes, eran comitivas de muchas camionetas. En el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón, para transportarse en camioneta, había verdaderamente una exageración de camionetas adelante y atrás, cubriéndolo por todos lados. Con el propio Enrique Peña Nieto también era muy difícil que hubiese un acceso. Eso creo que es un primer cambio. Lo siguiente que tiene que ver es justamente con el trabajo que de hecho es la esencia del monólogo de este día, con el trabajo que hacen los reporteros. Hay que decir que no es una cuestión natural del reportero ir y preguntar este tipo de cosas. Todo lo que se pregunta por parte de un reportero de los medios hegemónicos a una autoridad desde siempre es una planeación editorial, es decir, el reportero no actúa de forma individual, sobre todo en los medios hegemónicos, sino que sus preguntas están bien trabajadas o tienen un objetivo que está planeado editorialmente. Es decir, en una mesa editorial se habla, si encuentras al presidente o planeas porque sabes cómo va a estar la agenda, es una agenda además que te da muchos datos, la agenda del presidente López Obrador, de los lugares en donde se mueve, puede llegar el reportero y hay una planeación. Si encuentras al presidente, le preguntas de esto para sacar la nota, ¿no? Entonces, este trabajo no es un trabajo del todo orgánico, no es un trabajo del todo que nazca del propio reportero, sino es una planeación editorial que se hace para poder dar la nota o para lograr, porque es una provocación, lo que hace Reforma es una completa provocación, porque saben muy bien que el presidente siempre pregunta, ¿de qué medio eres? ¿Por qué el presidente hace esa pregunta? Pues es muy lógico. El presidente hace esa pregunta porque sabe muy bien que de acuerdo al medio es de acuerdo al interés de la pregunta, ¿no? O a qué intereses va a responder esa pregunta. Y en el caso de decir que es de Reforma, pues el presidente hace este señalamiento. Pero